cuando tú vives tu diseño de la manera correcta, cuando tú realmente asumes eso, tú vives de manera que tú encuentras un significado en tu vida y tú tienes un propósito que va más allá del día a día, es un propósito eterno. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, Betsy Gómez de este lado. Estoy tan feliz porque después de esta larga serie Sabiduría Retro, ya estamos llegando al final con nuestra última invitada y hemos dejado un broche de oro para terminar y nos acompaña nuestra hermana Laura de Flaquer. Y en estos episodios vamos a hablar de un tema que es un tema muy controversial, es un tema que está en boga y que nosotras como mujeres creyentes y tú como joven a veces no encontramos un lugar donde podamos encontrar sabiduría bíblica al respecto. Personas que nos hablen con corazones transparentes acerca de esta realidad y con la Biblia abierta. Y eso es lo que queremos hacer en este episodio. Vamos a hablar acerca de la sabiduría bíblica, la experiencia de una mujer retro, acerca de la confusión sexual, y para eso me acompaña mi hermana Laura de Flaquer. Hola hermana Laura, ¿cómo se siente aquí entre estas jóvenes? Ay, hola Betsy, realmente me siento de verdad privilegiada de estar aquí. Es un honor el poder ministrar a jóvenes. Yo sé que el programa tiene ese foco y me lo encuentro fabuloso. Bueno, usted es una mujer que está acostumbrada a rodearse de juventud. De hecho, chicas, ella está sentada, y aquí la estoy viendo, en la oficina del colegio donde ella sirve. Hábleme un poquito de usted, lo que usted hace allí, para que las jóvenes puedan conectar con usted. Bueno, realmente trabajo aquí en el colegio cristiano, y entonces aquí nosotros tenemos un departamento. Ese departamento tiene que ver con todo lo que podemos decir que es consejería, orientación a tanto niños como ya jóvenes. También trabajamos no solamente en la parte de orientación y consejería, sino también ayudando a los niños y a los adolescentes que tienen algún tipo de necesidad educativa, para ayudarlos en ese proceso de aprendizaje, poder darles las ayudas que necesitan, poder incluir a aquellos que tienen alguna necesidad mayor, con todos los apoyos y las ayudas que necesitan. Es decir, que tenemos un trabajo un poquito grande. Wow. Mire, déjeme contarle que yo tengo un informante por ahí que me contó que a usted le encanta todo lo que tiene que ver con el agua. Y que donde quiera que usted va, a usted le encanta estar preparada para eso. Eso fue su hijita Aileen que me lo contó. Cuénteme de eso. Bueno, de verdad que me encanta una playa, me encanta un río. Por eso cuando vamos a salir para algún lugar, siempre pongo mi traje de baños. Si no tengo maleta, en algún bolso lo pongo. Ay, qué bella, qué bella. Bueno, chicas, este es un episodio de oro. Así que si tú estás ahí, multitasking, y mientras estás escuchando, estás en Instagram o estás en las redes o haciendo otra cosa, mira, yo te animo. Presta atención, pon toda tu atención aquí, porque yo estoy segura que esta conversación va a ser de mucha edificación. Doña Laura es madre de hijos adultos, sacamos las cuentas y doña Laura puede ser mi mamá. ¿Usted puede creer eso? Puede ser mi mamá. Y puedo decir su edad, doña Laura. Claro. Doña Laura tiene 67 años y ella me decía algo antes de comenzar el episodio, que ha cambiado, tantas cosas han cambiado en 67 años, y precisamente, bueno, y obviamente, yo no sé si lo dije, tengo la mente ya post-COVID un poco loca, pero también es esposa, obviamente, está casada, y ella tiene una participación activa en la iglesia local, en el colegio de su iglesia. O sea, realmente es una mujer que está dedicada
a la obra del Señor y tenemos el lujo, el privilegio de sentarnos hoy como, me imagino así, las jóvenes sentadas aquí a sus pies para aprender sabiduría retro, sabiduría bíblica acerca de este tema, la confusión sexual. Para comenzar, yo quiero que usted me cuente, en ese tiempo, quizás hace, digamos, 50 años, cuando usted tenía 17 años, ¿cómo era la percepción que las jóvenes en ese tiempo tenían de la sexualidad? ¿Cuáles son los contrastes que usted ve de su generación cuando usted era una jovencita y los retos y las luchas que las jóvenes de hoy enfrentan? Cuénteme. Bueno, yo te puedo decir que en la época donde yo estaba ya adolescente, habían, vamos a decir, yo diría que las confusiones normales que le puede pasar a cualquier joven, yo no sé si te pasó a ti, pero por lo menos a mí, en el momento en que uno ya desarrolla, tiene su primera menstruación, empieza a pasar por como ciertas dificultades físicas que uno se cuestiona, wow, pero ¿no será mejor que Dios me hubiera hecho varón? Porque la verdad es que nosotras las mujeres sufrimos mucho y tenemos que pasar por todo esto. Y como que hay ese tipo de siempre de un querer ser lo que uno no es en ese momento. Y yo creo que eso es normal y ha sido así en todas las edades. La diferencia yo diría que anteriormente no se hablaba tanto de la sexualidad de manera abierta. Los padres eran mucho más recatados en decir, en hablar sobre ese tema con los hijos. No teníamos mucha información directa de nuestros padres. Lo que recibíamos, por ejemplo, de la escuela era mayormente la parte de biología, física, todas las diferencias entre el hombre y la mujer, pero de una manera muy superficial, diría yo. Se dejaba eso en manos de los padres y generalmente los padres no eran personas que enseñaban mucho a sus hijos acerca de la sexualidad. En ese sentido, yo veo algo en un área positiva. El hecho es que ahora mismo los padres se sienten presionados por diferentes cosas, se sienten presionados a tener que hablar con sus hijos de estos temas, lo cual es bueno porque los padres deben ser los primeros que hablen sobre sexualidad con sus hijos. Pero el ambiente que le ha tocado vivir es un poco difícil, que es diferente por ejemplo, a los años donde yo vivía, donde yo vivía como joven, había confusión, siempre ha habido personas confundidas con su sexualidad, eso siempre ha existido, pero había un consenso, yo diría, entre tanto padres como la sociedad misma, de lo que era normal y lo que era correcto y lo que salía ya dentro de lo que es el contexto normal. Y generalmente ya esas personas, por ejemplo, tenían inclinaciones diferentes a su sexualidad, pues ya eran reconocidas como, bueno, esa persona tiene un problema, hay algo que no está bien. Y eso generalmente era aceptado. Y nosotros lo vemos inclusive por cómo la gente trataba el tema y cómo enfocaba a las personas que tenían ese tipo de confusión. Lo que yo veo ahora es que se ha ido abriendo a un abanico de posibilidades que se consideran ahora como normales. Todo aquello que nosotros en esa época se enseñaba y se consideraba como algo que estaba fuera de lo normal, ahora se considera como algo normal, algo que tú puedes elegir según cómo tú te sientas. Y eso hace una gran diferencia porque cuando nosotros vemos algo como, bueno, esto no es normal, tenemos que buscar las razones para poder decir, por ejemplo, explicar a nuestros hijos cuando ven a una persona homosexual o transvesti o en cualquier otro de los rangos que hay ahora, pues se le podía decir, mira, esto no está bien, por esto, por aquello. Pero ahora mismo eso
se ve como algo bueno, algo normal y algo inclusive que debe celebrarse. No solamente que es normal, sino que se debe celebrar. Wow, es algo como innovador, qué bueno, fulano es así, y se acepta y se reconoce como algo que es bueno cuando la realidad es todo lo contrario. Y una de las cosas que yo veo también que es distinta en esta generación es el hecho de que se está promoviendo dentro de las esferas escolares, en los medios de comunicación, es tan abierto que no solamente está diciendo, wow, eres diferente, entre comillas, acéptate como eres, entre comillas, sino que se está invitando al joven a considerar si siente o piensa que es diferente. O sea que no solamente es el hecho de que es una inclusión para lo que las personas por sí mismas se dan cuenta, entre comillas, sino que se está llevando a la joven a confundirse. O sea, el otro día uno de mis hijos estaba usando YouTube, la versión para niños, y vino con la computadora enseñándome un video de 5 formas en las que tú puedes descubrir si eres homosexual. Y cuando veo cuáles son las 5 cosas, porque me senté a verlo con él tiene 10 años, en realidad eran cosas tan básicas que pueden confundir a cualquier niño. O sea, algo tan básico como sentir una afinidad o una leve atracción hacia un amigo, o sentirte mejor con tu amigo que con lo que te sientes con quizás las chicas. Entonces, imagínese que ese jovencito, ese niño, tenga algún problema con las niñas porque las niñas son demasiado, no sé, exclusivas y no lo dejan pertenecer. Y este niño amigo le permite y abre la puerta para la amistad, pues ese niño ya está inmediatamente identificado como homosexual porque se le indujo a pensar de esa manera con algo que realmente no lo califica Claro, como claro. homosexual. Fíjate cómo es el énfasis en cómo tú te sientes en un momento dado. Porque fíjate, los niños, y a todos nos pasa, en un momento dado podemos sentirnos diferentes, pero eso no hace que eso sea una realidad, eso no me identifica. Por ejemplo, yo veo a mi nieto, por ejemplo, pequeño, y él es ahora un Superman o él es un superhéroe de cualquiera, y eso obviamente es un juego, él se identifica con eso, pero él no es un superhéroe. Y en momentos dados yo tengo que ir y decirle, acuérdate que tú no eres un superhéroe, tú no te puedes tirar de tal sitio aunque tú tengas una capa. Mire, Porque, doña Laura, ¿usted puede creer que mi esposo se tiró de un ay, ay, ay. segundo piso y terminó en el hospital porque él pensaba que era Superman? Así, aunque él es morenito, él se identificaba. Así mismo, pero fíjate cómo en un momento dado podemos sentirnos que podemos ser una persona diferente. Pero eso no me identifica, eso no hace que eso sea una realidad en mi vida. Y lo que estamos viendo ahora es que eso se celebra, se promueve y se celebra. Es decir, ya ahora mismo es muy fácil encontrar personas que te dicen, no, yo no soy ni mujer ni hombre, yo soy bi. Entonces eso significa que, bueno, en mi sexualidad yo puedo estar con hombres o puedo estar con mujeres. Es decir, a mí me gustan los dos. Fíjate cómo es algo como que tú puedes ser eso. Y realmente eso va en contra de todo lo que es el diseño de Dios, todo como Dios nos ha hecho, de todo lo que nos son nuestro físico, nuestra psicología como mujeres o como hombres. Va en contra de todo lo que es la realidad, simplemente porque es una percepción, es algo que yo me siento en un momento dado y ya eso me identifica. Yo tengo una sobrina que ella le encantan los caballos y en un momento ella quería ser caballo, ella saltaba como un caballo, era una niña pequeña y saltaba, bueno, era una cosa increíble, se parecía a un caballo. Y
Y ella se identificó con eso. Ahora, ¿eso hace que esa niña sea un caballo? No, claro que no. Es un momento dado, es una etapa de su vida donde ella se identificó, le encantaban los caballos y se vio que, wow, qué bueno que yo pueda hacer como un caballo y saltar como un caballo. Pero eso no la hace un caballo. Entonces, el problema ahora es que todo lo que tú te sientes, como tú percibes, entonces te dicen, no, eso eres tú. Eso te identifica, esa es tu identidad. Y realmente eso es algo sumamente peligroso, porque estamos pasando de algo que está fuera de lo que es la realidad a un mundo de posibilidades donde estamos violando ya una serie de cosas que son propias de nuestra naturaleza y de lo que nosotros estamos capacitados para hacer. Ujú, así es. Y eso es peligroso. El otro día alguien me envió un clip de un pastor que me encantó, que decía, el problema de esta generación es que estamos prestándole mucha atención a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos. Cuando Dios dice en su palabra, mis pensamientos son más altos que los tuyos, pero ¿dónde estamos nosotras diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo defino? Entonces yo me aferro a eso porque eso es lo que me identifica, como usted dice. Entonces, si yo le preguntara, ya sabemos que el problema de la confusión sexual es el mismo en su generación, en la nuestra, y bueno, yo digo la nuestra, pero ya hay jovencitas que forman parte de una generación completamente diferente a la mía, que voy a cumplir casi 40 años. Pero bueno, el punto es que sí vemos esa explosión donde las jóvenes se pueden sentir empoderadas, si se puede decir, de definir quiénes son, sin tomar en cuenta quién fue que las creó a ellas, sin tomar en cuenta de que ellas son creación, y si son creación, entonces quien te creó es quien tiene que poner las reglas del juego. Ignoramos las reglas del juego y vivimos la vida sexual como queremos, y obviamente eso nos lleva a la destrucción. Y ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué tiene Dios que decir acerca de esta confusión sexual a esa joven? ¿Qué dice la palabra? Mira, Betsy, es importante que nosotros veamos que Dios nos advierte mucho sobre lo que es alejarnos de lo que es, Él es como creador y como con la autoridad que Él tiene como creador sobre nuestras vidas. Porque si Dios me creó, entonces Él me creó con un propósito específico y con características específicas dirigidas a ese propósito que fue lo que movió a Dios a crearnos. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, como nos dice Romanos, el hombre se aleja de Dios y lo que va a hacer es a crearse como un Dios, a hacerse como un Dios, a pensar que su propio pensamiento, como tú mencionabas anteriormente, lo que yo pienso es lo más importante. No es lo que Dios dice, sino lo que yo pienso. Entonces, en ese sentido, nos hacemos como dice la palabra, buscando ser sabios, nos hacemos necios. Y la consecuencia de hacernos necios, de no creer a Dios y creer en nuestro propio pensamiento, en lo que nosotros estamos sintiendo en el momento, tiene consecuencias. Como dice Romanos mismo, en el capítulo 1, nos dice que luego que el hombre se aleja de Dios, hay un proceso que se da, hay una corrupción que va bajando de nivel, y vamos cayendo en diferentes cosas. Y dice que la lista está aquí, dice, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en sus lascivias unos con otros, como cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y dice aquí, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, hay consecuencias que son realmente fatales para las personas que van en ese camino de corrupción que nos lleva a poder confundir inclusive nuestra propia sexualidad.
Yo creo que es un proceso que hoy en día, como estábamos hablando, se celebra, se promueve, no, tú puedes ser esto, tú vas a ser feliz así. Y cuando nosotros inclusive vemos las historias de personas que quisieron eh, hacer trans y después se trans, como ellos quieren después echar hacia atrás, las consecuencias que pueden acarrear ese tipo de cosas son fatales para el resto de la vida de la persona. Entonces no estamos hablando de cosas que sencillas, son cosas que de verdad tenemos que advertir a las personas a nuestro alrededor, a las jóvenes sobre todo. Son peligros que existen cuando nosotros adoptamos ese estilo de pensamiento, ese querer poner nuestras emociones, lo que sentimos en el momento, nuestra percepción por encima de lo que Dios nos dice en su palabra. Fuimos creados distintos completamente, completamente distintos. Si tú te pones a ver el diseño del hombre, el diseño de la mujer, todo es diferente. Entonces Dios lo hizo con un propósito y es bueno también que las jóvenes entiendan el hecho de que no es para poner uno por encima de otro, no es para que estemos luchando quién es mejor que quién, no, es para complementarnos. Y eso es algo tan importante que a veces se olvida, el hecho de que en el propósito de Dios estamos para ayudarnos unos a otros. Hay un complemento que se hace cuando una persona se casa, un hombre y una mujer se casan y pueden formar una familia, pueden tener esa estabilidad porque es el complemento que Dios ha diseñado para que realmente puedan florecer. La verdadera felicidad, el verdadero significado se encuentra cuando nosotros podemos tener ese diseño adoptado en nuestra vida y asimilado en nuestra vida. Eso no significa que no vamos a tener luchas, vamos a tener luchas. Tenemos el pecado todavía en nosotros, aún inclusive las personas las jóvenes que se han convertido tenemos esas luchas, pero eso significa que vamos a tener una productividad, una felicidad que va a ser diferente. Así es, así es. A mí me encanta eso que usted dice porque una de las como declaraciones que nosotras decimos cuando nos rebelamos en contra del diseño de Dios es: Dios, tú te equivocaste. Tu diseño, tú te equivocaste conmigo. Dios no conectó mi género, entre comillas, con el sexo que me asignó. Y todo comienza con esa duda de esa bondad de Dios al hacernos como Él nos hizo. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces lo enfocamos tanto en nosotras mismas que nos olvidamos de la implicación que tiene, aun cuando yo puedo sentir que tengo el derecho de hacer lo que yo quiera conmigo misma, sí, porque no tomo en cuenta que fue Dios que me creó y que su diseño es bueno. Y que Dios es bueno. Eso es como recordar siempre que Dios es bueno, aunque tú tengas lucha con ciertas cosas. No, Dios es bueno y Él te hizo mujer por un propósito específico y por algo bueno. Cuando tú vives tu diseño de la manera correcta, cuando tú realmente asumes eso, tú vives de manera que tú encuentras un significado en tu vida y tú tienes un propósito que va más allá del día a día, es un propósito eterno. Y eso es importante porque a veces nos quedamos en el propósito que Dios tiene en vivir mi sexualidad aquí. No, ese vivir tu sexualidad aquí, tu diseño, tiene propósitos que van más allá de esta vida. Entonces, cuando vivimos así, estamos glorificando al Señor. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que es nuestra vida diaria, de lo que es yo vivir en el colegio, en la universidad, etcétera. Eso va más allá, eso va a impactar mi vida eterna. Y es importante que las jóvenes puedan ver esto como un Dios bueno las creó de cierta manera con ese propósito bueno. Amén. Y para que realmente ellas sean felices, porque el mundo te ofrece
tú vas a ser feliz cuando tú realmente, esa idea que tú tienes en la cabeza, tú la vas a llevar a cabo. Y entonces tú vas a ser feliz. Desgraciadamente, muchas caen en esa trampa. Como hemos visto, muchas personas que se transforman y luego quieren volver hacia atrás y no pueden. Están mutiladas, están ya afectadas en su reproducción, están afectadas en su sexualidad de por vida. Jóvenes, eso causa tanto daño en todos los niveles. Entonces es importante que ustedes vean esto como una advertencia de parte de Dios. Como veíamos, Dios es bueno, Dios nos hizo con un propósito bueno. Nosotros cuando vivimos en nuestro diseño, cuando nosotros vivimos nuestra sexualidad como Dios la diseñó y para lo que Dios la diseñó, estamos viviendo ya con un significado, estamos viviendo con un propósito que, como yo les decía, va más allá de lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta tierra en el día a día. Eso repercute en la vida eterna. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a qué Dios dice. No qué me dice el mundo, sino qué Dios dice. Eso es lo más importante. Aquella joven que es creyente, aquella joven que no es creyente todavía, tú estás en peligro porque estás oyendo muchas cosas y no tienes ese parámetro de la palabra. Yo te aconsejo que busques al Señor, que te entregues al Señor Jesucristo. Dice Él que en su palabra que Él es la verdad. Entonces estamos luchando contra mentiras que ahora mismo el mundo ofrece como muy buenas, como muy agradables, vas a ser muy feliz así. Pero Dios nos dice lo contrario. Así es que espero que esto le pueda ayudar a ustedes a reflexionar sobre ese tema de esa manera. Gracias, mi hermana Laura, por compartir su corazón y por llevarnos a la verdad. Recordar Amén. Que lo que necesitamos no es volver a los años retro, lo que necesitamos es el evangelio, que tiene Amén. Poder para traer claridad a nuestra vida, para ordenar nuestras vidas. De hecho, tiene el poder de entrenar nuestra mente conforme a la verdad de Dios, porque uno de los atributos de la palabra es precisamente que trae claridad. Y yo creo que no ha habido una generación con una mayor necesidad de claridad que esta, Amén. Específicamente en cuanto a la confusión sexual. Así que a ti que me estás escuchando, Dios te hizo mujer. Dios te hizo mujer y eso es bueno en gran manera. Y si tú sientes una lucha fuerte, no sabes qué hacer, necesitas consejo directo para ti que estás luchando, pues visítanos una vez más la próxima semana, porque la hermana Laura nos va a estar dando consejos específicamente para esa joven que está en medio de la lucha en su confusión sexual. Comparte esto con tus amigas y recuerda, no transiciones a la próxima actividad sin responder primero a lo que Dios te está hablando. Responde a Dios en adoración por su diseño, en arrepentimiento por tus pecados, cualquiera que sea la convicción. No te vayas en automático a hacer lo próximo. Deja que esto se asiente en tu corazón y responde al Señor. Bueno, seguimos escuchándonos el próximo martes. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.